Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro programa de ciberseguridad aquí en Capital Radio que desarrollamos, ya sabéis, todos los lunes a las 18:30. Un programa dedicado a adentrarnos a todos aquellos profanos en la materia en el fascinante e importante mundo de la ciberseguridad para que entendamos primero cómo ha cambiado, cómo está cambiando el mundo que nos rodea y en segundo lugar cuáles son las circunstancias en las que nuestra propia seguridad se ve envuelta, a veces amenazada, en la mayoría de las ocasiones protegida, por supuesto, pero que tenemos que entender cuáles son los activos que hay ahora mismo en nuestra vida empresarial, en nuestra vida privada y sobre todo ver cómo podemos protegerlos de las vulnerabilidades que acechan en este mundo digital. Hoy vamos a tocar un tema apasionante. Es tan apasionante como complejo, por eso hemos reunido a los mejores especialistas en criptografía, con Abraham Pasamar, con Jorge Ramió, con Alfonso Muñoz y con Raúl Siles. Vamos a tratar de explicaros en qué consiste la criptografía, aquello, simplificando por decir algo, de ocultar los mensajes a la vista de los demás que queremos transmitir a otra persona u otra institución. ¿Por qué los queremos ocultar y cuáles son ahora mismo las circunstancias que hacen que estos puedan estar en peligro? ¿Y por qué los queremos ocultar? Bueno, pues entendiendo un poco el motivo de el origen del mensaje y la finalidad que tiene, con estos especialistas vamos a tratar de entender por qué vuestro WhatsApp que utilizáis de manera diaria y muy frecuentemente, pues resulta que tiene encriptados sus mensajes, pero ¿quién va a leer los memes que enviáis? ¿A quién le interesaría? Bueno, pues vamos a tratar de darle un poco de sentido al concepto de la criptografía. Sí, lo vamos a hacer, por supuesto, con la risa más maravillosa de la radio que representa a Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, y que bonito. Ya la habéis oído todos, por supuesto. Y esto es la radio, que si la veis en televisión, que la habréis visto más todavía. Pablo San Emeterio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Ya Oye, después de esto ya no me queda nada. Dile algo de su sonrisa, que también es muy bonita, y su risa. De la todo. Simpatía, por supuesto, que se muestra no solo en la sonrisa de San Emeterio, sino en su actitud diaria, cuando viene a este programa a compartir conocimiento. De criptografía vamos a hablar y ahora Pablo con su comentario editorial nos va a dar un par de pistas, pero bueno, os habéis reído porque he dicho lo del meme y tal, pero yo creo que es verdad, es importante saber, ¿no? Sí. El mundo de la criptografía, ¿no? Pues por qué está en nuestras vidas y por qué hay especialistas como los que hoy nos van a acompañar, que no solo son los mejores en su terreno, sino que además nos van a explicar por qué es importante certificar que son buenos en su área, ¿verdad? Pero es que desde que el hombre empezó a comunicarse, ha necesitado de alguna forma proteger esa información confidencial de ojos o de oídos indiscretos, y la criptografía es importantísima, y en el día a día, aunque suena así muy rimbombante la palabra criptografía, así un poco rara, es importantísima para los usuarios. Muy importante porque en su día a día está presente, ya no solo para lo que hablábamos de la información que no tienen que ver los ojos ajenos, sino simplemente para poder operar en el mundo de las transacciones online. Imagínate que vas a querer comprar algo, pues si esa información viajara en claro, alguien podía recabar esos datos para comprar otra cosa en tu nombre. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Ya nos ha dado una pista. Vamos a escuchar a Pablo San Emeterio su comentario y empezamos a hablar de criptografía. Hoy hablamos de criptografía, palabra que viene del griego, criptos, oculto, y grafía, escritura, traduciendo literalmente escritura oculta. Se suele definir como las técnicas destinadas a alterar la representación de los mensajes para hacerlos imposibles de entender a las personas no autorizadas. Hoy en día es de vital importancia en las comunicaciones por Internet y las transacciones financieras. Las criptomonedas, tan de moda a día de hoy, pueden existir gracias a la criptografía. La criptografía inicialmente perseguía conseguir confidencialidad en las comunicaciones, pero a día de hoy también puede garantizar integridad, autenticación y vinculación. La hay de varios tipos: criptografía de clave simétrica, de clave pública y clave privada,
o criptografía simétrica. Pero la criptografía también genera debates acerca de su bondad o maldad, sobre si los ciberdelincuentes y terroristas se aprovechan de ella para perpetrar sus ataques de forma impune. ¿Quién no recuerda el caso del FBI contra Apple por el iPhone cifrado en el atentado de San Bernardino? Sobre todos estos temas y muchos más vamos a hablar hoy para lograr descifrar el estado de la criptografía. Pues eso es, vamos a descifrarlo con nuestros invitados especialistas. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro, OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos de regreso para comentar unas noticias que, por otro lado, y ahora las vais a escuchar, pues nos hacen un poco pensar si la ciberseguridad, de lo que hablamos aquí cada lunes, bueno, más que eso, que tiene pues muchísimo trabajo que realizar. ¿Por qué? Porque hoy nos hemos dado cuenta, y ya lo contarán ahora los especialistas, pues que la vulnerabilidad afecta incluso a aquello que combate precisamente la inseguridad. Y es que ahora le preguntamos a Ignacio Solinís, que es experto en ciberseguridad de OnRetrieval, que cada semana nos trae una noticia con su posterior aprendizaje. Nos va a explicar, Ignacio, que han hackeado al antihackeo, es decir, han hackeado un antivirus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al equipo de After Work, que esto un poco se resume en la frase de ¿quién cuida del cuidador? La noticia no puede ser más grave y casi puede parecer terrible. Dice así: 3 grandes de los antivirus estadounidenses han sido hackeados. Y esto empezó el día 10 de marzo de 2019, que va a quedar marcado como un acontecimiento en la ciberseguridad de nuestras vidas digitales. El ciberataque puede hundir totalmente la reputación de varias empresas estadounidenses que ofrecen antivirus. Pues mira, así lo ha revelado la empresa Advanced Intelligence, donde hackers rusos están vendiendo el código fuente de estos antivirus. El grupo, que se hace llamar FXMSP, de procedencia rusa, claro, no solo vende el código fuente, sino que también te ofrece un acceso a las redes de las compañías a cambio de $300.000, ofreciendo muestras para demostrar que lo que tienen es real. FXMSP es un grupo conocido por vender en la dark web, acceso a compañías a través de vulnerabilidades, enfocándose en empresas con presencia a nivel mundial y en organizaciones relacionadas con gobiernos principalmente. En la más reciente ofrecía, no sé si os acordáis, acceso a la red de una de las más lujosas cadenas hoteleras del mundo, probablemente estamos hablando de Marriott, donde se han filtrado 500 millones de datos y, por ejemplo, nos afecta, ¿por qué? Pues porque en España Marriott cuenta con 29 hoteles.
En total se estima que han conseguido en torno a $1 millón explotando estas brechas. Hasta ahora, para robar datos y obtener acceso, buscaban, explotar accesos de escritorio remoto a través de Internet o directorios activos en los servidores. Sin embargo, recientemente han ido más lejos y han creado una botnet que recopila nombres de usuarios y contraseñas de forma automática e intenta utilizarlas para hackear sistemas seguros. El último capítulo de su historial afecta a 3 grandes de Estados Unidos, con sus herramientas analíticas basadas en Machine Learning y en extensiones utilizadas en navegadores web. La verdad es que el nombre de estos 3 grandes fabricantes de antivirus no ha sido publicado, pero afirman que son 3 de los grandes. Ante el caso de la empresa de seguridad que ha descubierto la venta de estos datos, han notificado ya a las autoridades y a las empresas afectadas para que pongan remedio. En total afirman que hay 30 terabytes de datos en poder de los hackers. Poco más se sabe de este grupo. Un hacker ruso afirma que tienen sede en Moscú y que empezaron su actividad a mediados del año 2000. Personalmente, pues mira, creo que esto está relacionado con una ciberguerra comercial de momento de baja intensidad que liberan entre Estados Unidos, Rusia y China. Y en este asunto somos víctimas colaterales. O lo que es peor, creo que somos rehenes, y sin entrar en valoraciones políticas, porque esto hace que nuestros datos estén en manos de cualquiera, que los datos de las tarjetas de nuestros clientes estén en manos de cualquiera, que correos, números de cuenta y direcciones de nuestros empleados estén en manos de cualquiera, datos de clientes, de proveedores, en manos de cualquiera. Y desde luego habría que ver dónde queda el cumplimiento de la RDPG, de la nueva Ley de Protección de Datos. Mira, desde el Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval recomendamos 3 líneas fundamentales. Primera línea para la empresa, sea pyme o sea una corporación de mayor tamaño, no basta con un antivirus. Y esta es la clave de todo. Desde OnRetrieval podemos proponer soluciones para la protección de sus endpoints, para sus puestos de trabajo, que nos entendamos, visualización de los mismos, seguridad con contraseñas robustas, single sign-on, por ejemplo, cifrado de datos profesional tanto de discos duros como de pendrives, control de contenidos, etcétera. Una segunda línea sería la seguridad perimetral de nuestra red, con productos como el nuestro, Alameda, monitorizando la misma con un SOC, un Security Operation Center, y fortificándola. Y una tercera línea, si ya trabajamos con datos on cloud, con un CRM y con cualquier solución, necesitamos visibilizar quién comparte archivos con quién, qué niveles de permisos tenemos de carpetas en la nube y qué otras soluciones on cloud están interactuando unas con otras y qué es lo que tenemos on-premise, qué es lo que tenemos nosotros aquí en el suelo. Si tenemos un correo por un lado y un Drive por otro, tenemos que ver cómo están gestionándose las interacciones. En este caso, también en OnRetrieval contamos con grandes soluciones para monitorizar y auditar los datos que estimemos oportunos on-cloud. Y como siempre, no me canso de repetirlo, formación, que no seamos nosotros el enemigo interno a través de los malos usos y las malas prácticas, que ya estamos viendo que cuando ni siquiera los grandes nos pueden proteger, tenemos que empezar a ser nosotros, con concienciación y con medios, los que protejamos nuestros datos. Y esta ha sido, en mi opinión, la noticia de ciberseguridad de la semana, Eduardo. Notición, Ignacio, que además estaba aquí Pablo Sanemeterio queriendo comentar también, porque la verdad es que da para mucho, y además has mencionado una cosa, como trasfondo, la posible ciberguerra comercial, ¿no? Que al final, pues tú lo has dicho, como rehenes involuntarios sufren ciudadanos y empresas. Pablo. Sí, yo quería preguntarle, pues precisamente además hablaba del problema de los datos y que tienen accesible todos esta gente. Precisamente el programa de hoy va de eso, de cómo la criptografía nos puede ayudar a salvaguardar nuestros datos. Bueno, pues exactamente. Esto es la primera línea que yo te he comentado, que en nuestros endpoints, que ya, y esto ya lo comentaréis, me imagino hoy, tengamos una de las cosas que se puede hacer cuando disponemos de un laptop, de un dispositivo móvil, es el cifrado del mismo. Es muy interesante y hay soluciones muy potentes que no nos van a ralentizar nuestras máquinas. Pues efectivamente, le vamos a preguntar a nuestros invitados que nos digan cómo protegernos a través de ese cifrado de noticias como la que hoy Ignacio Solinís, especialista de ciberseguridad de OnRetrieval, nos ha traído al programa de hoy. Ignacio, como siempre, gracias por la información y los consejos. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Eduardo, Mónica y Pablo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Bueno, ya habéis oído a Ignacio, él forma parte de uno de los laboratorios más grandes de España, el que tiene OnRetrieval, que está compuesto por un equipo de profesionales que están especializados y que están certificados para velar por la seguridad de vuestros datos, los particulares y los empresariales. Desde el área de ciberseguridad de OnRetrieval cuentan además con un servicio de monitorización de seguridad, uno de los más avanzados del mercado, que integra soluciones de los fabricantes más solventes. Y hay un nombre, Aramida. Bueno, pues a través de él se ofrecen servicios de auditorías, de seguridad, de consultoría y proyectos de ciberseguridad llave en mano. Si queréis conocer un poco más de OnRetrieval y de los servicios, 900-900-381. Llamad y preguntar. ¿Cuál es el activo que tiene mi empresa? ¿Que tiene 10 empleados? Estoy seguro de que tiene muchos activos que desconocéis. 900-900-381 o ponerles un correo electrónico a SAC, Servicio de Atención al Cliente, onretrieval.com. Más noticias. Más noticias que decía yo, si nos contaba Ignacio Solinis de OnRetrieval, que han hackeado al hackeador, o bueno, en fin, ya me entendéis el refrán. ¿Qué es lo que pasa? Que un dispositivo que resultaba inhackeable, bueno, pues ya no lo es. Pues sí, este es el caso de iDisk, que es un pendrive que se había lanzado en una aventura de estas tipo Kickstarter, en la cual se hace una aportación de varias personas para tratar de lanzar el proyecto. Y lo que decía es que era un USB que era inhackeable porque usaba el iris de tu ojo, un dato biométrico, para poder acceder a esos datos cifrados precisamente. El problema es que, bueno, pues como todo mecanismo biométrico, por si acaso falla ese mecanismo biométrico, pues tiene una contraseña de recuperación, que en este caso además se transmitía en texto claro, con lo cual, claro, un investigador lo que estuvo es atento a esa contraseña, la cogió y mediante esa contraseña pudo acceder a los datos. Por cierto, que cuando el río suena, agua lleva. Esto se dice en los movimientos empresariales, y hay empresas que se han ido de compras de ciberseguridad, Mónica. Pues sí, no solemos comentar estos temas, pero en esta ocasión es interesante comentarlo, porque en este caso Orange ha comprado una empresa de ciberseguridad por 515 millones de euros. Se trata de SecureLink, y ya os digo que es una empresa independiente fundada en 2003 en Holanda, que en la actualidad cuenta con presencia en muchos países, cuenta con más de 600 empleados, 14 oficinas, y en el año pasado, en 2018, registró unos ingresos de 248 millones de euros, o sea que es una empresa ya importante. Esta se suma a otra adquisición que hizo Orange hace unos meses, que se llama Secure Data, y así pues ya tiene dos grandes empresas de ciberseguridad y está apostando mucho y bueno, es digamos una tendencia en el sector que grandes empresas apuesten por adquirir tecnología de ciberseguridad. Y no está mal los precios que pagan. Bueno, pues lo dicho, cuando el río suena, agua lleva. Vamos a ver cómo suena ese río con nuestros invitados. En el estudio nos acompaña viejo amigo, querido por este programa, Abraham Pasamar, es CEO de Incide. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Gracias por traerme aquí de nuevo. Un placer que estés con nosotros para ayudarnos a descifrar el complejo mundo de la criptografía. También vamos a saludar, si os parece, unos minutos a Jorge Ramió, que es especialista de CryptoRed. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar en tu programa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros unos minutos en los que, porque además te tenemos que dejar pronto porque tus alumnos te están esperando. Exactamente, alumnos de criptografía. Alumnos, oye, claro, si te parece, alumnos de criptografía, porque ¿qué es lo que tiene que aprender un especialista en criptografía? ¿Por qué hay alumnos de criptografía y dónde van a trabajar en un futuro, Jorge? Esto es una pregunta muy importante. Pues efectivamente, últimamente la criptografía va tomando un papel preponderante en todo lo que es la parte de ciberseguridad. Porque no solamente la parte matemática que todo el mundo huye, ¿no? Y un poquitín ahuyenta a la gente, ¿no? Sino que es la parte más de ingeniería, la parte más de saber cómo son los sistemas, si son seguros, si son inseguros, etcétera. Y esto es una gran cantidad de conceptos que maneja hoy en día todo lo que sería una comunicación segura. Con lo cual es muy importante que cualquier ingeniero, no solamente de ciberseguridad, conozca cómo funciona la criptografía y sepa valorarla y saber si efectivamente es segura o es insegura, y tener esos conceptos, como digo, desde el punto de vista de la ingeniería. Oye, Jorge, para los que somos todavía muy de letras, la criptografía, ¿qué es? ¿Aprender un lenguaje que
solo conocen unos pocos y tener la capacidad de crear nuevos lenguajes que nadie entiende? ¿Algo así como...? No. Lógicamente hay criptografía mediante hardware y mediante software. Cuando es mediante software hay un conjunto de programas que se hacen con lenguajes, pero básicamente la criptografía lo que trata es intentar ocultar información de forma tal de que si alguien, pues yo quiero proteger la información y solamente la puedan leer las personas que tienen alguna clave con la cual compartimos, de forma tal que pues la haga ininteligible a los demás. Es decir, guardar un secreto. Cuando hablamos de secretos, entonces podemos hablar de utilizar criptografía. Y hoy en día no solamente guardamos secretos, sino que hoy día lo que nos interesa es que cuando entramos a un servidor seguro, al Corte Inglés, a donde sea, pues estemos seguros de que efectivamente sea ese servidor y no sea una página web pirata, por ejemplo. Entonces, sin que nos demos cuenta, por debajo va la criptografía. Entramos a nuestro correo electrónico de Gmail, ponemos nuestro login, nuestro password, eso, y por debajo también va la criptografía. Es decir, de cara al usuario, al consumidor común, final, sí. Es transparente, pero por debajo hay mucha criptografía y evidentemente pues, hay algo que se llaman algoritmos, que son operaciones que se hacen sobre la información con una clave, de forma tal que pues en un caso lo hace ininteligible para las personas que no tengan esa clave, y en otro caso me pueden pues confirmar que efectivamente el sitio web, por ejemplo, al que estoy accediendo es un sitio web seguro y efectivamente pues es la persona que dice ser o la página web que dice ser. Mónica. Es muy interesante, hola Jorge, porque efectivamente la criptografía tiene que ser invisible, transparente, ¿no? Como ha dicho, para el usuario, pero es importante que sepa que está ahí, ¿no? Y oye, ya que estás ahí con los alumnos, cuéntanos, ¿qué tipo de capacidades tiene que tener alguien que trabaja en criptografía? Has dicho que no es exactamente matemáticas, cuéntanos. No, mira, el tema de la criptografía, si uno lo ve, después de ya llevo 25 años dando pues asignatura de criptografía aquí en España, en Latinoamérica, es básicamente donde está la complejidad, no es tanto en la parte matemática. ¿Por qué? Porque en realidad los ingenieros que queremos formar son ingenieros que deben saber cómo funciona la criptografía y a instalar cosas con criptografía, montar una PKI, una infraestructura de clave pública, etcétera, pero no tienen que saber hacer o generar algoritmos. Para eso hay un conjunto de personas a nivel mundial que ya las hacen, y esas personas sí que tienen que saber mucho de matemática, de complejidad algorítmica, y eso sí que es un terreno bastante duro, ¿no? Pero el ingeniero no. Entonces, la gente que tiene que saber ingeniería, pues puede ser cualquier tipo de ingeniero. Sencillamente saber que cuando, por ejemplo, algo tan sencillo, cuando se cierra un candadito en Internet y sabemos que estamos en una conexión segura y aparece HTTPS y todo lo demás, ¿no? Es una conexión de tipo TLS hoy en día, pues saber qué hay detrás, ¿no? Porque yo puedo confiar que si estoy entrando a una página web de Amazon, esa es la página web de Amazon, y cuando yo estoy enviando pues mis datos de mi tarjeta para hacer una compra, efectivamente eso va protegido, ¿no? Entonces, básicamente, la complejidad no está en la parte matemática, en lo que nosotros pensamos que sería la criptografía orientado a los ingenieros, sino que está en la parte de conceptos. Hay una gran cantidad de conceptos, muchos conceptos. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola. Encantado de tenerte aquí, y aprovecho para hacerte una pregunta, ya que estamos hablando de que precisamente los algoritmos son robustos y demás. ¿Nos puedes contar algún caso en los que haya habido una mala implementación por parte de los ingenieros de esta criptografía que haya adulado? Uy, sí, ejemplos los hay, seguramente también nos comentarán luego Raúl y Alfonso, ¿no? Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, hay algunos casos en que la criptografía se ha ocultado. En realidad, lo que se les enseña a los alumnos en cualquier asignatura de criptografía es que el algoritmo, es decir, las operaciones que se hacen sobre el texto en claro, sobre el documento y con una clave, tiene que ser completamente transparente y todo el mundo debe saber, es decir, el código fuente debe estar publicado. Entonces, una de las cosas que está totalmente prohibida, ya lo dijo un tal Kerckhoff hace ya en el año 1800 y pico, es que el código fuente debe ser abierto y la seguridad debe residir solamente en la clave. Es decir, solamente en esa clave que sea secreta, en este caso debe residir la seguridad. Con lo cual, pues en este caso quiero decir que ejemplos hay en la historia en que en algunos casos se ha ocultado el código fuente. Al ocultar el código fuente, pues lógicamente hay gente de las entre comillas malas, ¿no? Que dicen voy a hacer reversing, a ver qué es lo que hay detrás de esto que está ocultado. Y normalmente cuando la gente oculta cosas es que lo hace para ocultar que ese algoritmo no era suficientemente potente. Un caso típico fue del algoritmo A5, ¿no? Que se utilizaba en telefonía móvil GSM a finales de los 90, 2000, 2001, en donde el algoritmo que se utilizaba, pues efectivamente tenía una clave muy débil, 64 bits, cuando lo lógico es que tuviese en esos años, en los años 90, tuviese ya pues 128 o más bits, ¿no? Oye, Jorge,
Una última pregunta que te hago, porque Cuéntame. tampoco quiero que llegues muy tarde. No te preocupes. Entiendo que por lo que nos cuentas, que hoy en día todo tiene que estar criptografiado, en el sentido en el que vivimos en una era digital donde nos comunicamos los unos con los otros a través de comunicaciones digitales, o yo me comunico con empresas e instituciones, o bien para comprar, o bien para intercambiar información. Por ejemplo, la declaración de la renta, entre otros ejemplos. Entonces, entiendo que todo tiene que estar criptografiado, insisto, porque de las acciones que hacemos los humanos durante las 18 horas que pasamos despiertos, pues el 90% son comunicaciones digitales, ¿no? Vaya, espera un momentito, Jorge, que te vamos a volver a llamar de nuevo porque se nos ha ido la comunicación. De todas formas, también Abraham, la pregunta también es común. Todo entiendo que tiene que estar criptografiado, ¿no? Sí, cada vez más en lo que es transferencia de información y almacenamiento se intenta que todo esté protegido mediante criptografía, pero es verdad que la implementación, como bien dice, de todos esos algoritmos en todos los equipos de hardware y software no es trivial. Entonces, sobre todo, que además todo eso sea transparente para que los usuarios no tengan que tener excesivo conocimiento es más complicado de lo que parece. No, evidentemente, a ver, desde el mismo momento, yo recuerdo los teléfonos cuando salieron al principio no iban cifrados. O sea, todo el caso que hemos hablado de San Bernardino, no iban cifrados antes y era fácil de encontrar información dentro de ellos. Hemos recuperado la conexión con Jorge. Jorge, no sé si llegaste a oír la última pregunta, esta que te formulaba de que todo tiene que estar encriptado. Vamos, debería, entiendo, ¿no? Hoy en día en efecto todo pues encriptado o cifrado, ¿no? Como decimos aquí en España, porque es la única manera de proteger la información. Y ya no te digo si estamos hablando en entornos ya más reales, por ejemplo, todo lo que está en la nube y todo lo demás, que seguramente ya os comentarán tanto pues Alfonso como por Raúl. Todo eso pasa por la criptografía. Todo lo que hoy en día se llama blockchain y está tan de moda, por debajo hay criptografía, funciones hash y eso. Entonces, la criptografía no es una cosa pues muy etérea que solamente se imparte en las universidades para que la gente de matemáticas o algo así sepa un poquitín de qué va el tema. No, es un tema que se usa hoy en día y se usa para cualquier tipo de aplicaciones, para proteger datos, para estar seguro ante cualquier protección de datos del tipo LPD o RGPD. Pues lógicamente tenemos que proteger datos y que sea una protección de tipo fuertes, ¿no? Yo decir, saber que efectivamente lo que estoy protegiendo no lo va a romper nadie, es algo que tenga una cantidad de recursos totalmente limitados que cualquier organismo civil o persona civil es imposible que lo haga, ¿no? Otro de los aspectos en los que también se ha hablado del futuro de la criptografía, Jorge, es el relativo a el quantum computing o la computación cuántica como uno de los principales retos, ¿no?, a los que se va a enfrentar precisamente por la capacidad de análisis, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente, en realidad hoy en día pues todo lo que es el quantum computing pues se está trabajando con equipos IBM, etcétera, pues ha sacado noticias de ya tener un computador cuántico con 60 qubits, o sea, estamos por debajo de los 100 qubits, ¿no? El problema no es ahora, sino que el problema es que se hace pues unos estudios de proyección hasta el año pues 2040, 2050, en donde seguramente esos computadores cuánticos pues puedan tener ya varios cientos de miles de qubits. Si se da esa condición en los años 40 o 50, pues entonces todo lo que hoy en día conocemos como criptografía, el tipo asimétrico, es decir, intercambio de clave para saber yo que el servidor que voy es un servidor seguro, firma digital, etcétera, todo lo que llamamos criptografía, el tipo asimétrica, llámese RSA, curvas elípticas, Diffie-Hellman, etcétera, eso va a ser roto completamente. Se están haciendo algoritmos nuevos que saldrán dentro de pocos años. Y lo que es criptografía llamada del tipo simétrica, es decir, cuando a mí me llega la página web del banco ya totalmente cifrada, y es una cantidad de información bastante grande, que hoy en día básicamente siempre se cifra con el algoritmo AES, ese algoritmo supuestamente podría aguantar en los años 2040 por ahí, pero con clave ya de unos 500 bits hacia arriba, ¿no? Es decir, la criptografía, tal y cual la conocemos hoy en día, va a morir dentro de 15, 20 años con toda seguridad. Y lo que hoy en día es relativamente fácil, lo que decía, no tiene muchas matemáticas, dentro de 20 años serán matemáticas y físicas, o sea, va a ser bastante más complejo. Hoy en día, la criptografía, entender el RSA es bastante sencillo, o sea, cualquier alumno de primero de universidad lo puede entender sin ningún problema, incluso de gente de BUP y de COU, no hay problema. Jorge Ramio,
es quien nos ha puesto en la pista de la criptografía, experto de CryptoRed. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Un saludo fuerte. Ha sido un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente Jorge nos ha puesto en la pista. Abraham, igual mucha gente nos ha escuchado esta primera parte y ha dicho, oye, la verdad es que lo han explicado estupendamente, pero ¿y a mí la criptografía qué más me da? Porque efectivamente está detrás de la transacción que yo hago con el Corte Inglés, me llega el producto a casa, con Amazon, pero claro... Sí, en tu vida no es tan importante, ¿no? Pero bueno, mucha gente dice, pero yo si no tengo nada que ocultar, ¿para qué necesito la criptografía? Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? Bueno, pero si metes la tarjeta de crédito por ahí y alguien coge esos datos y esos números que viajan a través de esa compra o que llega a una tienda y de ahí la roban, la pueden robar de distintos puntos y la utilizan y compran con tu tarjeta y tus datos, pues ya no hace tanta gracia, ¿no? Porque ya tendremos que tener ahí unas disputas con independencia de cómo acaben, ¿no? Y si además estás mandando unos mensajes realmente confidenciales a alguien porque quieres decirle algo a través de un canal seguro, pues empieza a cobrar importancia. Y yo creo que todo el mundo más o menos es capaz de entender que hay cosas bastante sensibles. La propia ley nos está diciendo que no se pueden mandar los nombres, los DNIs de cualquier manera, ¿no? Hay que protegerlos y se protegen mediante la criptografía. A muchos de nosotros, a muchos de vosotros, os llegó ya hace meses, años diría, lo que pasa es que pasa tan rápido el tiempo que no tienes la sensación, ¿no? Pues cuando enviasteis por primera vez un WhatsApp a alguien o lo incorporabais a vuestra lista, pues una ventanita, ¿no? Que estaba intentando recuperarla el código de sitio. Cifrado de X ha cambiado. Exactamente, sí, ¿no? Sí, y entonces decías, pero si estoy enviándole un WhatsApp a mi abuela, es decir, o sea, ¿por qué de repente una compañía como WhatsApp decide hacer además público y decirle a sus usuarios, abuelas, abuelos y conductores de programas de radio, pues que ahora sus mensajes iban a estar cifrados? ¿Por qué se produce eso? Bueno, yo creo que es un ejercicio de transparencia bastante interesante y acercar un poco la criptografía al usuario. De alguna manera nos está implicando un poco en ese proceso y nos está enseñando y nos está diciendo que a partir de ahora, a partir de aquel momento, en ese instante, los mensajes que íbamos a intercambiar con la persona que estaba al otro lado, en el otro terminal, iban a ser seguros, es decir, que iban a viajar de forma que un tercero no podría interceptarlos, incluso el propio WhatsApp. Es decir, que WhatsApp realmente te estaba diciendo esto es un cifrado punto a punto, que se llamaba de un móvil hasta el móvil de destino. Yo creo que está bien ir haciendo ese ejercicio, porque al final es verdad que lo ideal sería que todo fuese transparente para los usuarios, porque el usuario medio no tiene por qué ser experto en nada de criptografía, ni en realidad tampoco en nada de ciberseguridad. Pero es verdad que a día de hoy eso todavía no está así y es mejor saber un poco. Porque el candadito verde nos puede crear confusión y un día nos pueden hacer un engaño y en vez de Amazon nos ponen Amazon, vemos el candadito verde porque se han molestado en poner un candadito verde en Amazon, los malos que han simulado eso, vamos allí, nos da la apariencia de ser Amazon y compramos allí. Bueno, hay ciertas cosas que el usuario debe tener unos mínimos conocimientos y estar atentos para no caer en estos engaños, en estos fraudes. Y antes de empezar estábamos hablando de las diferencias entre aplicaciones de mensajería, ¿no? WhatsApp sabemos que utiliza este tipo de cifrado porque es verdad que nos lo enseñan, y Telegram también utiliza cifrado, pero no es el mismo. Y la gente está confundida respecto a ese tema. La implementación es diferente. Es decir, en WhatsApp realmente hay un cifrado punto a punto. Es decir, las claves de intercambio de mensajes radican en ambos terminales. Es verdad que los mensajes cuando se envían tienen que pasar por el servidor de WhatsApp, porque si no, si el teléfono no tuviera cobertura, pues no podría ser entregado. WhatsApp lo retiene hasta verificar que puede entregarlo. Claro. Y es por eso que se puede borrar ese mensaje durante ese tiempo, ¿no? Sí, del servidor lo puedes llegar a borrar antes de que haya llegado incluso al terminal remoto si no ha sido enviado. Pero incluso aunque haya llegado, también hay un mecanismo para retrocederlo. Lo importante es entender que en principio WhatsApp, el mensaje que recibe, está cifrado. Es decir, si se quisiesen guardar todos los mensajes en un archivo de toda la conversación que nosotros estamos teniendo por WhatsApp, en principio no pueden descifrarlos porque en ambos terminales tenemos nuestras respectivas claves, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la diferencia primero con Telegram? Bueno, Telegram tiene un cifrado de comunicación, pues como puede tener cualquier página web con el certificado de candado verde, entre el terminal del usuario y el servidor. Pero los mensajes de Telegram residen en el servidor. De hecho, si habéis tenido que instalaros el cliente a lo mejor de Telegram en el ordenador o en otro dispositivo, automáticamente recibes los mensajes, los primeros mensajes, y si tú vas queriendo ver mensajes más antiguos, están todos ahí. Cosa que no es el mismo comportamiento que en WhatsApp. Que si queremos recuperar la clave porque hemos perdido el terminal o nos lo han robado, etcétera, deberemos forzosamente de haber realizado una copia de seguridad previa. Sí. Y en ese sentido quiero recordar también que esto del cifrado punto a punto en WhatsApp empieza en 2014. Quiero apuntar, igual algún hacker tuvo algo que ver también, que se inventaba mensajes en el servidor según pasaban los mensajes y sin dejar pruebas forenses, o también incluso pues que la idea que presentaba pues también ayudó a que no se guardaran esos mensajes en claro en los servidores de WhatsApp, porque previamente sí que ocurría. Claro. Siempre ocurre, ¿no? Es decir, mejoramos el mecanismo de protección y cambiamos la brida por el candado porque, bueno, pues ya nos han cortado esa brida, ¿no? En este caso pasa eso. Pero ahora que nombras el tema forense, un poco también, que supongo que por eso me has dicho que viniese, porque yo aquí soy un poco un extraño en el mundo de la criptografía. Hay muchos más expertos como los que nos han acompañado. Pero es verdad que también hay falsas concepciones, ¿no? En los mensajes de WhatsApp estamos hablando siempre, por ejemplo, de que están cifrados en la comunicación. Es decir, a través del envío, la red, llegan. Pero cuando llegan a la base de datos dentro del teléfono, no están cifrados. Es decir, están guardados de forma normal en claro, que se llama, ¿no? Es decir, que si pudiésemos extraer esa base de datos y leerla, los veríamos en claro. Y esto... con un iPhone es bastante sencillo de hacer. Se hace un backup con el propio iTunes localmente y con un programa que te permita leer el backup vas a ver que tus mensajes están ahí. Con lo cual, esa clave de cifrado con tu destinatario solo es para enviar el mensaje, pero localmente reside así. Y en Telegram aún es más fácil, por ejemplo, porque están en el servidor. Solo tienes que tener acceso realmente a ese terminal o a la clave para que te envíe el SMS de verificación y te los puedes descargar a tu propio ordenador y ahí los tendrías todos en claro desde el principio de los tiempos. Es decir, ojo, porque a veces hay malos entendidos. Dentro del teléfono, en principio están en claro. Pero ¿qué ocurre? Pues que tanto iPhone como Android pues tienen un mecanismo de protección para que no accedas directamente a la base de datos o para que al extraerlo no te sea sencillo, ¿no? Hay un código de seguridad que te impide ese acceso, pero dentro no están cifrados. O sea, una vez que consigas ese código de seguridad, ya digamos que correcto, se acabó lo que se daba. Tengo el código de seguridad de tu teléfono, puedo hacer un backup y extraer todos los mensajes y leer tus mensajes de WhatsApp desde el principio de los tiempos. ¿Qué es lo que se suele proteger? Bueno, pues tú lo has dicho, estamos hablando de WhatsApp, ¿no? Están protegidos las comunicaciones, mensaje de punto a punto. Yo le envío un WhatsApp a Mónica y esa comunicación está protegida. Otra cosa es que Mónica pues le cojan su teléfono o, como bien has dicho, las claves, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos son importantes, ¿no? Que estén cifrados? Entiendo que comunicaciones militares, entiendo que la petición de compra que yo hago, pues lo comentábamos hace un instante, ¿no? A una tienda online, comunicaciones empresariales. ¿Dónde reside un poco más? Claro, es decir, al final, con independencia de la tecnología, estamos intentando proteger secretos. ¿Dónde hay secretos? En muchísimos sitios. ¿Y qué protegemos? Los secretos cuando los enviamos a través de una red, a través de un cable, de una wifi, por todos esos puntos que pasa, donde alguien podría intentar estar escuchando. Usamos criptografía para evitar que lo puedan leer, que lo puedan atrapar y lo puedan leer. Pero secretos hay en todas partes, desde los financieros, y algunas cosas no son tanto secretos, sino datos que en un momento determinado no te gusta que se sepan o que pudiesen salir a la luz, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué hay de esas bases de datos, por pensar un ejemplo rápido, de estas de citas, etcétera, que han sido comprometidas muchas veces, y hay los grandes leaks de Internet, ¿no? Pues entonces a lo mejor a uno le da igual que su contraseña que tenía hace tiempo en Gmail haya salido a la luz, porque todos sabemos que esos datos están en Internet, pero a lo mejor no le interesa pues que su dato con sus características estaba en aquella página web. Hubo grandes disgustos, ¿no? Claro, la criptografía afecta a todo, es decir, ¿hasta qué punto quieres proteger a tus usuarios, la información de tus usuarios? Todos los datos que ellos te ceden, tú deberías de protegerlos y guardarlos de forma lo más segura posible, ¿no? Y volviendo un poco al tema del teléfono, que hemos hablado antes de la parte de cifrado del disco, me gustaría hablar un poquillo de esa parte en la que, pues eso, tuvimos el
el caso de San Bernardino, que decían que estaba cifrado, no estaba cifrado. Recuerda un poco, perdona, Pablo, a nuestros oyentes, vamos a situar el contexto. El caso que, de por San cierto, Bernardino. que mira que te lo he dicho antes, que sabes mucho de historia de la criptografía, y nos gustaría que luego nos contases un poquito, pues oye, desde... No sé si de los romanos o... Antes incluso. Desde Egipto, 4.500, hace 4.500 años. ¿Ah, sí? Claro, los jeroglíficos se tenían que descifrar con la piedra Rosetta. Eso es la primera vez que... ¿Ah? Pero ese, no sé si eso es cripto o es que no tenían el mismo alfabeto. Pues no lo sé, pero estuve echando... Son las típicas discusiones entre como íbamos a hablar el otro día de estos temas, pues lo estuve leyendo y bueno, ahora nos haces un repaso histórico, pero para situarnos, lo de San Bernardino, ¿qué pasó con Apple, con ese teléfono? A ver, cuéntanos. Pues hubo un atentado terrorista en el que fallecieron distintas personas, y entonces para tratar de hacer la investigación y tratar de ver qué otras personas había implicadas y si había otros inductores a los que se pudiera llevar ante la justicia, pues se detuvo si no me equivoco, al terrorista no se le pudo detener o falleció, se abatió, pero se tenía el teléfono. Entonces el problema es que los sistemas operativos de los teléfonos móviles desde yo creo 2014, 15, 16 empezaron a incorporar características de cifrado en sus discos duros para evitar determinadas sustracciones de bases de datos y demás. Entonces era un poco comentar este caso concreto, en el que además fue bastante sonado porque el FBI le pidió o tuvo una orden judicial contra Apple para decirle denos las contraseñas y Apple se negó. O sea, esa es la parte un poco más mediática o más que se quería hablar, y junto con las características de cifrado de los teléfonos móviles. Sí, aquí lo que ocurrió un poco es eso, que necesitaban acceder a ese terminal y estaba protegido por un código de seguridad, el código que todos ponemos para poder acceder a los iconos de nuestro teléfono. Pero fijaos hasta qué punto eso es importante, y el sistema de cifrado que había incorporado Apple, que en este caso es un sistema de cifrado que es diferente para cada fichero. Cada fichero está cifrado con una clave, y esa clave está cifrada con una clave maestra, por así decirlo, que se incorpora a cada archivo, pero estaban bloqueados porque no podían acceder, porque ese código les impedía acceder al sistema. Al final, el resumen técnico de esto es que hubo una batalla de si se podía, no se podía, todo el mundo aportando soluciones. Era un iPhone 5C y al final tampoco tenía ese pasito más que había dado Apple del Security Enclave, que es un chip criptográfico, digamos, implementado dentro del teléfono que ayuda a mejorar la seguridad de esto, porque todo se basa en que se supone que hay una empresa que mete unos códigos por hardware, es decir, que cuando lo fabrica lo tiene metido dentro del chip y no lo puedes ver si no lo llegas realmente a hacer un proceso de ingeniería inversa muy complejo y poder leer ese número. Ese número lo utiliza ese chip criptográfico para hacer las operaciones y depende de eso. Por lo tanto, Apple decía, yo no te lo puedo dar. En este caso, ya digo, no era justo esa versión, era la anterior un poquito más sencilla. ¿Qué pasó al final? Pues que entre unos y otros peleando arriba y abajo, lo interesante es el debate ético, que creo que ahora es lo que deberíamos comentar. Técnicamente acabaron diciendo, hay una empresa, y hay una empresa real que se dedica a esto, una empresa israelí que dijo, venid conmigo, vamos a ver si lo sacamos, y dijeron, ya lo hemos resuelto, ¿vale? Ya hemos podido bypassear o hemos podido buscar una brecha para esto. Generalmente no es un problema de romper la criptografía, sino de encontrar un bypass, de encontrar algo que permita evadir ese proceso y que te acabe dando el dato o arrojando el dato en claro. Que, por cierto, en el proceso el FBI se gastó como $1 millón o $900.000 para poder adquirir esta tecnología. Correcto. Oye, ha dicho Abraham, esto tiene un debate ético que si queréis comentamos. Me gustaría saber por qué, pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a invitar a que Raúl Siles, el CEO de Dinosec, se incorpore a ese debate. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Quieres invertir en tus fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Finanbest. Palabra de cliente. La banca tradicional, pues eso, usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues elevadas, y en ahorradores pequeños, pues sobre todo era
muy determinante, ¿no? Porque veías tu rentabilidad altamente mermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es cierto que al final ves, se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y ves que el nivel de comisiones es ridículo en comparación con la banca tradicional. Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finambest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Con Mónica Valle, Pablo Sanemeterio y Abraham Pasamar estamos hablando de criptografía, de mensajes cifrados y de debate ético que lo habría. Un debate ético en torno a la capacidad que tienen los estados, las empresas, de trascender esos mensajes cifrados ante necesidades, en este caso judiciales. ¿Por dónde creéis? A ver, Pablo. Hemos estado hablando un poquillo de ello justo ahora en la pausa publicitaria con Abraham, y yo creo que Abraham es él mismo también nos lo estaba enfocando muy bien, porque el debate es bastante complejo desde el punto de vista de que en algún caso se le pedía a Apple que pusiera una puerta trasera en su tecnología. Nunca se le pidió. Y estábamos comentando precisamente, es un debate muy interesante porque es ese debate ético que se generó en ese momento y que sigue hasta el día de hoy pues coleando, ¿no? Que si Apple tenía que ofrecer esa información, que descifrar su tecnología, dársela al FBI, y lo que eso conllevaba, ¿no? Y lo que estábamos comentando es que no solamente se lo estás dando al FBI para que descubran la información de ese terrorista en concreto, sino que al dar esa información, Apple podía estar poniendo en peligro al resto de sus usuarios, a sus millones de usuarios, ¿no? Entonces era una situación muy incómoda, muy polémica, y que, bueno, hasta el día de hoy, pues el sector lo sigue comentando, ¿no? Estos son los grandes debates, ¿no? Y lo tiene que pensar uno como ciudadano, porque estas son las decisiones importantes. Es decir, quiero que la criptografía aplicada en todo lo que utilizo, en el que tengo una expectativa de intimidad enorme, como es, por ejemplo, mi propio teléfono móvil, sea la mejor que exista en el mercado, y que una compañía sea capaz de decirle que no a todos los demás a instalar una puerta trasera. Es decir, un mecanismo que pudieran entrar ahí las fuerzas de seguridad en algún caso, pero sobre todo los gobiernos, etcétera. Entonces ya hay una segunda llave. Hasta ahora me dice el fabricante que la llave solo es mía. Entonces estoy dispuesto a sacrificar esa privacidad para esos casos de emergencia. ¿Cómo sé quién vigila al vigilante? ¿Cómo garantizan que solo se va a mirar en esos casos de máximo riesgo? Nadie te lo puede asegurar, es que eso es imposible. problema. Y en cuanto existe una puerta trasera, que es lo que decíais, existe para todo el mundo, no solamente para el FBI. Exacto. Claro, precisamente por ahí, además, ese es el gran debate, porque tendemos a pensarnos también que estamos en todos los países del mundo son democracias maduras en las cuales existe una serie de derechos, una serie de libertades que se van a respetar, incluso que esa llave maestra va a estar bajo una custodia judicial, que va a ser el único que va a poder permitir acceder a ella, pero creo que incluso en las democracias maduras se ha demostrado que eso no suele ocurrir así. Correcto. Y ese es un poco el debate y el punto, digamos, donde la pelea entre Apple y las fuerzas de seguridad y el compromiso de los ciudadanos a cifrar y a ocultar su vida personal, ¿hasta dónde tiene que llegar? Ese es un poco el debate. Hablamos de Apple, pero que WhatsApp hizo lo mismo. Es decir, ahora voy a poner un sistema de cifrado donde la clave reside en los terminales y aquí ya nadie me la va a poder pedir, ¿no? Eso es. Sí. Claro, yo entiendo que el debate se amplía cuando de repente el terrorismo internacional, las redes de narcotráfico internacional, de ciberdelincuencia, bueno, pues se utilizan, ¿no?, el cifrado, ¿no?, pues para precisamente ocultar sus actividades, ¿no? Y cómo combaten los gobiernos, ¿no?, los países a estas redes criminales. Pues ellos tienen capacidad de desarrollar, ¿no? Bueno, pues, pero de una capacidad limitada, mucho menor que las propias empresas, ¿no? Entonces, claro, el trabajo conjunto de empresa-institución o empresa-gobierno que hemos siempre puesto aquí de manifiesto, ¿no? En este terreno, pues, choca, ¿no? Es que toca un derecho fundamental, que es esa protección de la intimidad, y es un terreno complicado. Pensad, por ejemplo, que en España, incluso legalmente, si uno es detenido por el motivo que sea y se le solicita que entregue
la clave que protege el ordenador que está cifrado, ¿no? Si no está cifrado, pues ya se encarga la policía de hacer el análisis forense. Pero si está cifrado, no se puede, se necesita esa clave. Si te la solicita, aunque te la solicite el juez oficialmente, deme la clave de cifrado para acceder a... Tú te puedes negar, es lo mismo que el derecho a no declarar, está bajo el mismo precepto, es decir, no tienes por qué colaborar con la justicia porque estás siendo acusado y tienes derecho a defenderte. Y aquí esto no te penalice. Hay otros países donde tienen una visión diferente de esta negativa, ¿no? Donde se piensa que si uno es inocente, ¿por qué no va a entregarla? Por tanto, si no la entregas, asumes cierta culpabilidad. Pero en España no. Es como el derecho a no declarar. No quiero declarar, pues no declaro. Uh-huh. Esas implicaciones, además de la parte judicial, son las más interesantes. Y aparte, cuando decía lo de WhatsApp, también es importante decir que es que cuando hablamos de criptografía punto a punto, es que para cada mensaje hay una contraseña. Es decir, en el hipotético caso de que tuvieras una capacidad de cómputo de estas brutales, incluso los ordenadores supercuánticos y demás, como usas una clave para cada mensaje, esa es la parte, digamos, que te hace todavía más robusta la criptografía. Es decir, tienes que romper todo el cómputo para romper un mensaje. Luego otra vez repites todo el proceso para el siguiente mensaje. Repite otra vez todo el cómputo para el siguiente mensaje. Y ahí es un poco donde el cifrado punto a punto de WhatsApp es una de las partes más fuertes y más interesantes. Que, por cierto, ahora que lo has comentado, es muy interesante que la gente entienda la importancia de cifrar también el ordenador, el portátil, que lo llevamos a cualquier parte y que con la contraseña de Windows, eso no es cifrar un dispositivo, ¿vale? Eso está muy bien apuntado, Mónica. Sí, muy bien apuntado. La contraseña de Windows solamente impide que el ordenador arranque el sistema operativo y entre en esa sesión del usuario, pero uno extrae el disco duro... Y ese disco duro lo enchufas a otro y lo lees. Exacto, es un disco duro como cualquier otro que te compras externo. Eso no es cifrar. Ahora bien, Windows sí que permite... distintas versiones, etcétera, y distintas posibilidades de implementar un cifrado que dependa de esa misma clave de protección, pero que sí que esté realmente cifrado. Sí. Con lo cual la gente no va a poder acceder a nuestros datos. Y si no, pues existen diversos fabricantes que permiten hacer un cifrado del disco. Sí, entero. Muchas soluciones de anti-malware, de antivirus, lo incluyen. Exacto. Y la gente piensa, pero esto es que me ralentiza el ordenador o me supone problemas. Entonces, estos ya son mitos, ¿no? Que alguna vez hemos hablado de mitos de la seguridad informática, que, bueno, siguen un poco vigentes. Sí, es como tener un antivirus me ralentiza. Bueno, quizá al principio en alguna implementación pudo haber alguna cosita, pero a día de hoy la verdad es que no consumen, es decir, son bastante transparentes y aunque perdamos un 2%, si lo ganamos en seguridad, claro. Pues... pero es muy importante porque los portátiles, ¿cuántos se roban al año, se pierden? Y si pierdes el portátil, es que ese disco duro, como en este cifrado, le estás regalando la información. Hay casos súper famosos de verdaderas pérdidas. Creo que hubo una consultora muy importante en Estados Unidos, les robaron el coche comiendo en una gasolinera en un desplazamiento y de ahí sacaron miles y miles de tarjetas de crédito de un ordenador porque estaban haciendo una auditoría de esto y no estaban cifrados los discos duros. Por ese motivo es fundamental para cualquier empresa cifrar todos sus discos duros y para el ciudadano, para el usuario, sobre todo lo que es el ordenador portátil. Eso es. Porque con el teléfono, si tiene un código de seguridad, pues ya hay un impedimento más o menos importante. En cualquier caso, si uno tiene un Android que no va por defecto y se lo puede poner, pues que cifre el disco. En iOS, o sea, en Apple sí que viene por defecto el sistema de cifrado. Saludamos a Raúl Siles, al CEO de DinoSec, que se incorpora a nuestra conversación. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, Pablo, Mónica, Abraham. Un placer que estés con nosotros una semana más. La pasada semana estuvimos compartiendo aniversario con Raúl, que nos acompañó al principio del programa, pero hoy ya de su tema, de la criptografía, estamos hablando y no sé si has tenido oportunidad de escuchar previamente el debate, ¿no?, sobre el que Abraham hablaba a propósito de, pues oye, qué hacer con la criptografía y sobre todo, pues si las empresas deben revelar a los gobiernos, bueno, pues en la lucha contra el cibercrimen, ¿no?, o en las propias estrategias de ciberseguridad y defensa, si deben colaborar hasta el punto de que se ponga en riesgo la privacidad de los ciudadanos. No sé qué te parece a ti, Raúl. Sí, he estado escuchando todo el programa y todos los temas interesantes que se han cubierto y sin duda este es uno de los temas más candentes que hay ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, no queremos que alguien acceda a nuestros datos, pero ese alguien tiene que ser nadie. Entonces ahí ya entra el debate de ¿lo podrían hacer los buenos con una orden judicial o no? Y técnicamente no tenemos esas llaves mágicas. Es decir, o puede todo el mundo o potencialmente todo el mundo o no puede nadie, porque intentamos protegerlo al máximo. Y esa es la clave fundamental.
Claro, no es que puedan unos pocos o unos sí y otros no. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Sí, además es que ese unos pocos dejamos unos pocos, ¿no? Que podemos decir es la parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Con órdenes judiciales. Pero es que alguien va a hackear a esos pocos y entonces va a encontrar la forma de sacar provecho de ese acceso. Entonces, este es el gran debate, lo habéis estado comentando con WhatsApp y el cifrado extremo, porque cuando ha habido ahora atentados, por ejemplo, los de Londres más recientes, pues claro, desde Londres reivindicaban el poder tener acceso, pero igual que va a tener acceso Londres, van a tener acceso criminales o grupos terroristas, etcétera, etcétera. Hola Raúl, ¿qué tal? Hemos estado hablando antes con Jorge un poco sobre la certificación de CryptoCert y de... Bueno, sobre los futuros, los ¿no? Futuros, los futuros, ¿cómo se les llama? Los criptógrafos, ¿no? ¿Cómo son? Certificados. No. A ver, en este caso, efectivamente, os pongo un poco en antecedentes, ¿no? Lo que hemos lanzado como iniciativa, tanto Jorge Ramío, que ha estado hablando, ¿no? Alfonso Muñoz y yo, Raúl Siles, es básicamente... llevamos mucho tiempo en la industria, la criptografía, os hago un matiz, ¿vale? Que no se ha comentado y creo que es interesante. Aunque de forma popular hablamos de criptografía, en realidad deberíamos estar hablando de criptología, ¿vale? ¿Por qué? Porque la criptología es la ciencia, ¿no? O el estudio de como introducía Pablo, ¿no? De la ocultación de la grafía, ¿no? De la información. Y tiene dos ramas que son muy interesantes, ¿no? Que se dan mucho en ciberseguridad, que es la ofensiva y la defensiva. Entonces, en la defensiva tenemos la criptografía. Que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? La mayor parte del programa, ¿no? Exacto, yo quiero ocultar mis datos, ¿no? Pero luego hablabais también de la parte ofensiva, que es lo que llamaríamos criptoanálisis. Es decir, yo quiero ver si puedo romper los mecanismos de ocultación para saber qué mensajes hay por debajo, ¿no? Que era lo que pretendía el FBI, ¿no? O realmente consiguió la empresa israelí con el caso de San Bernardino. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no? Es fundamental el tema de la criptografía, ¿no? Hablándolo en general, como si fuera criptología. Y lo que nos hemos dado cuenta en el día a día es que conocimientos de unos fundamentos, unas bases que necesitamos que tengan, pues responsables de seguridad, como decía Jorge, ingenieros, no se ha mencionado, pero también desarrolladores de software y hardware, ¿no? Que tienen que implementar temas criptográficos, pues te das cuenta que no disponen de los conocimientos para manejarse con con estas tecnologías. Y el manejarse no es, como mencionabais antes, eso, y ahora bien decías, Eduardo, ¿no? Que es un criptógrafo, no. Ser criptógrafo y un buen criptógrafo es muy complicado. Y ahí sí que tienes unos fundamentos muy grandes de matemáticas a día de hoy, ¿no? Y de física con la computación cuántica en el futuro. Sino lo que queremos es lo que llamamos más criptografía aplicada. Es decir, cómo aplico en el día a día en soluciones de mensajería, en soluciones web de acceso a páginas web, en almacenamiento de datos en disco, ¿no? Como comentabais, o dispositivos móviles, los componentes que hay criptográficos. Y básicamente es como jugar a los Legos. O sea, básicamente lo que tengo que conocer es muy bien todas las piezas de Lego que tengo para unirlas. Claro, cuando tú estás montando, no sé, suponer, si habéis jugado más con Legos un poco más mecánicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú no tienes que saber cómo funciona el motorcillo por dentro del Lego, ¿vale? Y los piñones que tiene y tal. Tú tienes la pieza y dices, yo esta sé que la engrano con esta otra y la rueda se mueve. Pues básicamente ese es el concepto. Justo además que la parte esta que estás hablando de ofensiva y defensiva me está recordando también la época quizás no tan antigua de la Segunda Guerra Mundial, de la máquina Enigma, en los aliados por un lado intentando romper los cifrados de los mensajes que enviaban los nazis y al final cómo les engañaron y consiguieron descifrar esos mensajes que muchos hablan que fue una de las bases de la victoria. Sí, sin duda, vamos, yo no estuve allí, pero por lo que dice la historia fue el gran motivo, ¿no? El poder interceptar esos mensajes y anticiparte a las acciones estratégicas militares de los nazis y el público general, ¿no? Que nos escucha, pues tiene películas muy buenas donde se cuenta esta historia ya a nivel de Hollywood, o sea que son siempre muy interesantes, es un área muy interesante. Y otro tema que no sé muy bien, bueno, yo creo abrir un tema nuevo ahora de la parte de criptografía y es ¿qué opinas sobre las criptomonedas y la base criptográfica que tienen? Es decir, ¿realmente es fuerte, es la base por la cual existen o existen por otra serie de motivos?
Bueno, a ver, con el tema de criptomonedas, ahí yo creo yo no soy ningún experto, ¿vale? Ni lo quiero ser, porque quede claro. Pero con el tema de criptomonedas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un componente social, ético, disruptor, ¿no? Que es ese de que no hay un Estado, un organismo internacional, etcétera, que tiene el control de esa moneda, y eso, pues en ciertos escenarios, ¿no? Pues especialmente dictaduras, ¿no? Y sistemas opresores, pues es muy interesante. Y luego, desde el punto de vista técnico, pues está el componente, lógicamente, criptográfico, que es el que le da validez, ¿no? O integridad, que toda esa cadena de transacciones, pues no puede llegar cualquiera y decir, no, que aquí donde tú me dijiste que me transferiste 1.000 euros son 1.000.000, o que esta transacción nunca ha existido. Cierto es que esa base es la criptográfica. Y es cierto que mucha gente se ve atraída, nos está pasando con la certificación de CryptoCert, ¿no? Que básicamente el objetivo es certificar a profesionales en sus conocimientos de criptografía. Pues mucha gente enseguida lo asocia con criptomonedas porque es lo que está ahora de moda, y es muy muy triste, ¿no? Porque la criptografía, como habéis comentado, envuelve mucho más mundos, ¿no? Yo ahí sí que, si me permitís, con cosas que habéis comentado, me gustaría hacer una pequeña puntualización para ver si podemos romper el hielo y que la gente lo vea desde otro punto de vista, ¿no? Comentaba Eduardo en un punto, ¿no?, que cuando había empezado toda esta necesidad, ¿no?, del cifrado extremo a extremo en WhatsApp y en otras tecnologías, y básicamente esto ha sido época que llamamos post-Snowden, es decir, hubo la gran conocimiento por parte de Edward Snowden de las capacidades brutales de cómputo y de monitorización de agencias de 3 letras, ¿no?, como puede ser la americana, ¿no?, con la NSA y demás, y la gente dijo, pues yo quiero proteger mis comunicaciones. Enlazando con eso, es cierto que mucha gente dice, pero ¿yo qué tengo que proteger si yo soy un ciudadano normal y no tengo mucho problema? Pues esto básicamente yo creo que la clave está en ponerlo en el terreno donde ves la problemática en ti. Entonces, si a ti te dicen tú que tienes que proteger, dices yo nada, pero si alguien te lo enfoca y te dice, claro, pero ¿te interesaría que las comunicaciones de tus hijos estuvieran protegidas porque si no alguien las puede interceptar y sus conversaciones triviales del día a día, ¿no?, de dónde van a quedar con los amigos esta tarde, se pueden interceptar o incluso modificar de forma que alguien con muy malas intenciones pues quede con tu hijo o interfiera en lo que va a hacer tu hijo? Pues entonces ya dices, mira, mejor que esté protegido, ¿verdad? O sea, todo se trata de con qué perspectiva lo vemos. Oye, nos comentaba Raúl que a través de la certificación de CryptoCert se pretende, bueno, pues dar ese reconocimiento, ¿no?, a los especialistas en criptología. Ya lo voy a intentar decir bien, ¿no?, a partir de ahora. Pero antes precisamente nos decía Jorge, ¿no?, pues que, oye, pues hay estudiantes que se están formando para trabajar algún día. ¿Dónde o para quién? Nos decía, pues si tú compras a través del Corte Inglés online, un criptólogo, ¿dónde va a trabajar? ¿Para el Corte Inglés? ¿O cuál es el trabajo en el que va a desempeñarse? ¿Dónde se puede ver? Claro, aquí es fundamental hacer ese matiz que mencionábamos antes, Eduardo, y es que no buscamos criptólogos, porque es cierto que los criptólogos tienen un ámbito de trabajo muy reducido. Pues pueden ser en ciertos gobiernos, en ciertos entornos militares, ¿no?, o en ciertas instituciones de investigación, ¿no?, generando nuevos algoritmos. No sé, un ejemplo que comentabais, ¿no?, pues los criptólogos que ahora están trabajando los algoritmos que llamamos poscuánticos, una vez que tengamos computación cuántica, necesitamos algoritmos de cifrado que sean robustos frente a esa computación, ¿no? Pues ahí tenemos gente muy especializada trabajando en eso. No, lo que buscamos con la certificación de CryptoCert es ampliar esos conocimientos, tanto a nivel de formación como luego de capacitación y verificación de que la gente tiene los conocimientos, ¿no?, con la certificación, para que los puedan aplicar en múltiples entornos. Y aquí hablamos de cualquier profesional. Es que cualquier profesional de las tecnologías a día de hoy, y hablo de administradores de sistemas, de aplicaciones, desarrolladores, como decíamos, incluso son responsables de la protección de datos, ¿no?, de LOPD, RGPD de empresas. En esas leyes se menciona el uso de la criptografía para proteger los datos. Entonces tienen que tener esos conocimientos. Es ese otro enfoque, es el enfoque de todo el mundo lo necesita y lógicamente te abrirá muchas puertas, pues como decíais, en la parte de criptomonedas, pues lógicamente necesitan tener personal que pueda hablar de cripto. O sea, el objetivo es que puedas hablar con conocimiento de cripto y de soluciones de cripto y criticar qué está bien, qué no está tan bien y cómo montar una nueva solución.
Eso es. Abraham. Sí, esto que incide Raúl. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien. Esto que incide Raúl es la aplicación, es decir, la diferencia. Esto es como, imagínate las poleas, ¿no? Pues coges una polea, levantas unos pesos, las matemáticas que rigen ese movimiento de la física ya están inventadas. Lo que se necesita son los ingenieros que unan muchas de estas poleas y nos hagan un sistema que sea resistente a diversas cosas. Esa aplicación de la criptografía es lo que se pretende, ingenieros que puedan aplicar, desarrolladores que en los desarrollos que están haciendo, los programas que hacen, puedan aplicar esta criptografía existente de forma práctica, no en sí el algoritmo, porque además, Raúl, ¿verdad?, donde normalmente fallan estas cosas es ahí, es decir, donde hemos visto los grandes problemas no ha sido en un fallo en el diseño de un algoritmo, que algunos seguro, pero la inmensa mayoría de las veces falla pues en una implementación, a la hora de generar un número aleatorio, pues que se ha rebajado mucho esa aleatoriedad y es predecible, o se han utilizado partes, componentes que no eran tan seguros, o incluso ha llegado a ocurrir, incluso con software libre, que se ha comentado una línea de una cosa que daba un problema y acaba suponiendo una reducción de la seguridad de la implementación, no del algoritmo en sí mismo. Eso es, lo has comentado perfectamente antes, Abraham, con el caso de San Bernardino. Eso es una máxima que tenemos en los que nos implicamos en este área, y es la criptografía habitualmente no se rompe, se salta o se evita, pero no se rompe, que es lo que pasó en San Bernardino. Correcto. Encontraron otro método de obtener tu código de acceso en base al cual se protege la clave que cifra el dispositivo móvil. Y por tanto, tengo acceso a la clave por otra vía, pero no es que he sido capaz de romper la criptografía sin la clave. Esto es lo que llamamos criptografía aplicada, es decir, cómo aplico la criptografía en el día a día. Y esto hubo una referencia, ¿no?, en el mundo de Internet que Jorge Ramío, de hecho, la invitó a venir a España a una conferencia hace unos años, que es Daniel Perlman, que básicamente lo comentó. El mundo necesita matemáticos, necesita criptólogos o criptógrafos, pero lo que necesita sobre todo es más ingenieros, más gente que comprenda cómo usar la criptografía en un entorno real del día a día. Y digamos, en base a esto también alguna iniciativa que hay en España para los oyentes que nos escuchan, que puede ser muy interesante, es igual de otra de las universidades de aquí de Madrid. Hay un juego que se llama CryptoGo, ¿vale?, como ir en inglés, y si buscan por CryptoGo Game lo van a encontrar, y básicamente es un juego de cartas basado en criptografía. Y se basa en eso, en, como os decía antes con los Legos, ¿no?, combinar las piezas correctas de criptografía para no cometer errores, que es un poco lo que pretendemos. CryptoGo Game, de todas formas, Raúl, pues habéis hablado de la Segunda Guerra Mundial, has hablado del efecto Snowden y lo que supuso, ¿no?, del propio caso, ¿no?, en cuanto a su relación con los organismos, ¿no?, de seguridad de los Estados Unidos. El mundo de la criptología, quizás para mucha gente esté situado, aunque ya nos habéis explicado que esto pues forma parte de nuestra relación incluso con nuestro e-commerce, pero para mucha gente, y quizás es ahí donde está el gran reto, está ubicado precisamente en aspectos relativos a la seguridad nacional, a la defensa, a la protección de infraestructuras críticas, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Ahí hay un matiz muy importante, Eduardo. Es verdad que siempre el mundo de la criptología va rodeado de ese aura, ¿no?, del espionaje, ¿no?, y eso, las conspiraciones internacionales y demás, pero entendámoslo en el contexto. ¿Por qué? Porque, lógicamente, naciones, gobiernos, militares, durante toda la historia, tenían probablemente uno de los secretos más importantes a nivel de información y datos que proteger, y tenían que protegerlo. ¿Qué ocurre cuando llega Internet y llega, por ejemplo, la banca, y en lugar de para hacer banca en tu oficina o sucursal de tu barrio, la puedes hacer online? Pues que la criptografía invade toda esa parte de banca online, porque hay secretos que transmitimos digitalmente que tenemos que proteger. Lo mismo pasa en el año 2000, ¿no?, cuando llega el comercio online y empieza a involucrarse ahí. Y ahora ha pasado recientemente por el mismo motivo. Cuando se extiende el uso de comunicaciones digitales, como es la mensajería, ¿no?, y hablábamos de WhatsApp, Telegram, Signal, con estas capacidades, pues ya tengo secretos, que es mi conversación diaria, que debería ser privada y que nadie debería interferir en ella, que quiero proteger. Entonces, el motivo antes lo comentabais, ¿no?, ¿qué es secreto y quiero proteger? Esa es la ventaja que tenemos ahora, que ha pasado de ese mundo militar, gubernamental, muy cerrado, a que tenemos mucha información, todos los ciudadanos, que proteger. Por lo cual, la criptografía nos ha invadido a todos, es algo del día a día.
Oye, pues ahora vamos a preguntaros a Raúl Siles, a Abraham Pasamar, y vamos a pedirle en breve que se incorpore a Alfonso Muñoz, cómo evoluciona la criptología, la criptografía y también pues ese aspecto que hablaba de esa criptología ofensiva, ¿no? De la misma forma que evolucionan los ataques y las amenazas, entiendo que la criptografía también tiene que hacerlo. Si nos esperáis esta pausa de publicidad, nos lo contáis a la vuelta. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 23 de mayo, donde analizará en una jornada gratuita de 1 a 4 y media de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán Aberdeen Standard Investment, Inverdife AFI, Finanbest y Profin Arquia Banca Privada. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 23 de mayo de 1 a 4 y media de la tarde desde el Palau Balmes, una joya arquitectónica en el corazón de Valencia, en la calle Balmes 29. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hablando de criptología, criptografía. Antes me han hecho de la bronca, Pablo Sanemeterio me lo echaba así por las notas que nos pasamos durante el programa, porque me decía que encriptar no existe la palabra. A ver, la RAE la ha empezado a aceptar, pero vamos a ver, la RAE acepta también almóndiga y concreta, con lo cual no me va a valer muy bueno como fuente, pero a ver, tradicionalmente siempre en el mundo de la criptografía se ha dicho que encriptar es meter una cripta. Vale, entonces y lo que se suele decir es cifrar. Vale, bueno, pues oye, cifrar, y lo comentaba antes Abraham en este impasse, que no se nos olvide una cosa, que cuando a una empresa, y además aquí siempre lo decimos, oye, que me han secuestrado, de hecho una de las cuñas que tenemos, ¿no? Pues hace referencia a, oye, que es que me han cifrado todos los datos de la empresa y no puedo acceder, no puedo trabajar. Que la encriptación, Abraham, también afecta, vamos, los malos se sirven de ella para cometer sus delitos, ¿no? Claro, es que no es buena ni mala, es lo que es. Entonces, como decíamos antes, el debate moral, pues si la criptografía es robusta, el algoritmo es robusto, pues no se va a poder romper. Y los malos lo saben y nos atacan con ataques que se llaman de tipo ransomware, en el que nos secuestran nuestros datos y nos piden un dinero por el rescate. ¿Cómo lo hacen? Cifrando o encriptando los datos para normalizarlo ya, los datos de esos archivos. Al principio, como bien apuntaba Pablo un poco en el debate previo nuestro, no lo hacían demasiado bien y lo hacían pues con un algoritmo que no tocaba o con una implementación bastante chapucerilla. Y ahí pues pudo haber, y hubo de hecho, formas de conseguir revertirlo y en algunos casos revertirlo. Pero la inmensa mayoría de los ataques actuales de ransomware no es posible, es decir, técnicamente no es posible. Y encontrar un fallo en la implementación es bastante complejo, lo cual llevaría bastante tiempo. Uh-huh. Por tanto, y una empresa no puede tener bastante tiempo como para que... Claro, o un particular, porque a veces perder el disco duro en el que tenemos todas las fotos o todo lo que un particular también pueda perder o todos sus documentos y contratos, pues también es importante, ¿no? Pero especialmente ha hecho daño en el sector empresarial si no hay copias de seguridad. Oye, y la criptología, ya estoy muy liado, ¿eh? La criptografía, a ver, Raúl, ¿nos sirve para protegernos? Sí que hemos visto que nos sirve para proteger las comunicaciones, nuestra identidad, los datos, pero, por ejemplo, para evitar ataques que decían pues que luego al final nos acaben en un ransomware, la criptografía ¿es un arma de protección para una empresa? Que yo que sé, que tenga, pues nada, pues como todas las empresas, digitalizada, pero que tenga su actividad allí.
Sí, a ver, básicamente es un mecanismo defensivo fundamentalmente. Entonces lo que te permite es proteger dos ámbitos que se han mencionado. Es tus comunicaciones cuando están en tránsito, del tipo que sean. Hemos hablado de e-commerce o de banca online o de mensajería. Y tus datos cuando están en reposo y están almacenados, independientemente de si están almacenados localmente dentro de tu organización, en la nube o en servidores de correo, ¿no?, de terceros, que es independiente. Pero eso es su propósito, de la parte sobre todo de cifrado. Hay que tener en cuenta que dentro de la criptología, lo mencionabais, entran muchos otros elementos. Por ejemplo, Abraham utiliza extensivamente en todas sus tareas de análisis forense lo que sería la parte de las funciones hash o resumen, ¿no?, que es la parte de integridad de criptología. Es decir, que te puede asegurar que unos datos no se han visto modificados o manipulados, pues para un caso legal, por ejemplo. Luego está la parte, por ejemplo, también de autentificación. Lo comentaba Jorge, ¿no?, de cuando me conecto a un sitio web que realmente sepa, no solo que mis comunicaciones vayan cifradas, sino que realmente yo pueda validar que me estoy conectando al sitio web que creo que me estoy conectando. Y ahí entra un matiz importante, por ejemplo, en mensajería. Es decir, aunque tenemos la criptología utilizada, ¿no?, el cifrado extremo-extremo, es fundamental que yo verifique que la clave que identifica al otro extremo es de la persona con la que me quiero conectar y no de otra, porque si no le estoy cifrando los datos a otro, ¿vale? Es un elemento fundamental. Y otro elemento que se suele utilizar mucho es el de no repudio. Es decir, si yo mando un mensaje, típicamente un mensaje digital, ¿no?, que va firmado por mí, pues por un lado asegura que lo he firmado yo y por otro lado un tercero puede decir, o sea, yo no puedo decir en el futuro que no lo he generado yo, porque viene firmado por mí y ese mensaje existió. Entonces, aparte de esa protección de las comunicaciones, hay muchos otros elementos del día a día donde utilizamos criptología. Ten en cuenta que en el caso, por ejemplo, que has comentado ahora, que ya estamos en la campaña de la declaración de la renta, todas estas propiedades que ha estado enumerando Raúl son muy útiles. Es decir, tú no puedes negar que el documento que le has presentado a la agencia es el que le has presentado tú y lo has generado tú. Tú no puedes negar, o sea, puedes identificar que lo estás entregando a la agencia y no a otra persona. Puedes garantizar que ese documento no ha sido modificado en el tránsito, la comunicación entre tu dispositivo y la agencia. O sea que la criptografía tiene múltiples aplicaciones, está en todas partes, en la declaración de la renta, por ejemplo. Sin duda. Y vamos a saludar, si os parece, al último de nuestros invitados que se incorpora para esta parte final, recta final del programa. Él, también conocido por la audiencia de este espacio, que, insisto, cada lunes os acompaña con Pablo San Emeterio, Mónica Valle y aquí que nos habla Eduardo Castillo para hablar de ciberseguridad. Alfonso Muñoz, también especialista de CryptoRed. Alfonso, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Encantado de saludarte igualmente para que junto con Raúl, con Pablo, Mónica y Abraham pues nos ayudes a entender el mundo de la criptografía, que yo antes de la pausa que hacíamos para la publicidad pues dejaba el reto, ¿no? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se investiga? ¿Qué hay de nuevo en el mundo de la criptografía? Es decir, vosotros entiendo que tenéis que aprender cosas nuevas e implementarlas, ¿no? En función, entiendo, de las amenazas que también pues van evolucionando, van cambiando, ¿no? Entonces, Alfonso, ¿por dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige la criptografía? Bueno, pues yo diría, buenas tardes a todos. Yo diría que hay como dos grandes mundos que en principio pueden parecer separados, pero que en la práctica están bastante unidos, que es la parte más práctica, ¿no? Hay una necesidad muy importante actualmente de ingenieros, por decirlo de alguna manera, que sepan de criptografía, porque cada vez más la criptografía está presente en todo. Os he oído un poco de temas que, por ejemplo, comentaba Raúl, y es verdad que es un tema vital y, aunque parezca que es algo antiguo, pero tener personas bien formadas que analicen, pues por ejemplo, ¿no?, el tema de blockchain, que es una disciplina muy amplia, de los contratos inteligentes, los smart contracts, etcétera, etcétera. Eso básicamente hay una componente de criptografía muy importante, ¿no? Entonces, digamos, la criptografía de siempre, pero bien implementada, ¿no?, en el mundo real. Y eso es un tema complejo en el que mucha gente trabaja. Y luego estaría más la parte un poco más científica, pero que hacen grandes compañías, Microsoft, IBM, Google, etcétera, con grandes líneas de trabajo, como por ejemplo puede ser procesar datos cifrados. Actualmente un problema que tiene la criptografía es que, creo que ha estado comentándolo Raúl antes brevemente, usamos claves, ¿no? Pues claves para proteger, claves para
descifrar. El problema es que atacantes pueden robar esas claves y conocer nuestros secretos, ¿no? Entonces existe, entre muchas otras líneas, un tipo de protección con criptografía que intenta, digamos, minimizar el uso de claves, ¿no? Como es la criptografía homomórfica. Y en eso pues hay mucha investigación y hay como grandes líneas para los próximos 5 o 10 años de trabajo bastante alto. ¿Cómo has dicho, Alfonso, la criptografía? Homomórfica. ¿Homomórfica? Sí, homomórfica. Básicamente digamos, explicándolo de manera muy sencilla, sería la posibilidad de computar datos cifrados. Es decir, imaginaros un ejemplo muy sencillo que se suele poner. Imaginaros que tenemos un Excel, una hoja de cálculo donde tenemos el salario de empleados y queremos que una empresa pues haga un cálculo, ¿no? Por ejemplo, incrementarle el salario un 30%. La gracia es que en ese escenario nos gustaría que el tercero pues no conociera el salario de las personas, es decir, garantizar su privacidad. Pues hay un tipo de criptografía que permite hacer eso, es decir, permite, dándole yo unos datos que son privados, hacer cálculos, devolvérmelos, yo los descifro y el resultado final es como si ese tercero hubiera operado con los datos en claro. ¿Para qué sirve eso? Pues para un montón de cosas, ¿no? Pues por ejemplo para garantizar de verdad privacidad en Internet. Imaginaros en las redes sociales, que tú pudieras subir una foto, aplicarle el típico filtro, ¿no? que te gusta, ¿no? O a Instagram, etcétera, pero tener las garantías de que la red social pues respeta tu privacidad, es decir, no puedes saber nada de tus datos privados. Eso es una revolución desde el punto de vista de la criptografía y grandes compañías están trabajando muy seriamente en eso. De alguna manera puedes delegar tu computación a un tercero sin ceder tu privacidad. Y eso se entiende que aparte de ser muy útil, es un modelo de negocio muy bollante. Sin duda, sin duda. Esto, Alfonso, ¿se puede utilizar también con datos médicos? O sea, con cálculo tienes tus datos como paciente protegidos, pero el algoritmo, la inteligencia artificial que vaya a tratarte algún tipo de detección de una prueba, ¿puede haberlo pero sin tener acceso a los datos? Os oigo un poquillo mal, no sé si soy yo, por la zona en la que estoy. Te he oído un poco mal, Pablo, no te he oído muy bien. Te repito, simplemente era que si se puede utilizar este tipo de criptografía en escenarios médicos, es decir, donde tus datos de salud estén protegidos, pero se puedan procesar y detectarte enfermedades sobre ellos. Sí. Es uno de los escenarios. Por ejemplo, actualmente hay proyectos, por ejemplo, proyectos europeos con empresas para utilizar este tipo de criptografía, por ejemplo, para temas de ADN. Es decir, que tú cedas tu ADN a una empresa que te realiza algún tipo de cómputo, algún tipo de estudio, sin que ese tercero conozca tu ADN. Sí, o sea, en escenarios médicos es uno en los que se está trabajando mucho, por ejemplo. ¿Qué os parece, Raúl, Abraham? Bueno, es muy interesante. Es decir, al final las aplicaciones de la criptografía pues van a ser cada vez mayores y va a haber cada vez más posibilidades de trabajar, y es muy interesante esto que apuntamos, sobre todo en cuestiones médicas y que los datos no sean cedidos de forma completa, ¿no? Por eso es tan interesante que se esté trabajando en formar en la aplicación de estas técnicas para trabajar con criptografía, y no tanto en el diseño de algoritmos, que como ya ha apuntado, pues hay gente muy importante que se dedica a esto y son unos pocos, pero la aplicación es fundamental. Raúl. Sí, es muy interesante, tanto Jorge, Alfonso como yo, dentro de la parte de CryptoCert, ¿no? Andamos viendo en qué formamos, ¿no? Y certificamos a la gente y dónde cortamos. Y siempre hay estas áreas futuras, como comentaba Alfonso, pues con este tipo de criptografía que os detallaba él, la posibilidad, por ejemplo, de hacer búsquedas en datos cifrados igualmente, que es muy interesante y está relacionado con eso, no solo el procesamiento, sino también las búsquedas, u otros usos, por ejemplo, uno muy habitual en el que también hemos estado investigando, ¿no? Y mirando, igualmente que haya una serie de datos que solo sean accesibles cuando están varias personas implicadas a la hora de descifrarlos. Es decir, es el típico caso donde
el equivalente sería que cada una de estas personas tiene un trocito de la clave, y entonces cuando se juntan todos está la clave completa. Es un poco como lo de los misiles nucleares, ¿no? En las películas, yo tengo las 2 llaves rojas y cuando giro las 2 es cuando los puedo lanzar, pero en el mundo de la criptografía. Y este tipo de usos variopintos, ¿no? Pues son muy habituales y hay muchas cosas interesantes por delante. Sí, o el ejemplo forense que se me estaba ocurriendo es un poco, pues, dentro de lo que nos toca a veces hacer a nosotros para garantizar la privacidad o máxima proporcionalidad en el acceso a los datos de terceros en una investigación, pues poder lanzar búsquedas estando el disco cifrado y solamente poder ver aquellas que realmente hacen match, o sea, que coinciden con esos datos y, sin embargo, no poder de una manera general acceder al resto de la información, ¿no? Exacto, es tener un sí o no de este dato está aquí dentro. Exacto. Eso es lo que quería saber y ya está. Eso es. Yo lo que me pregunto, y a modo de reflexión final os lo pido, Alfonso, Raúl, Abraham, Pablo y Mónica, por supuesto, es que estamos tratando de proteger los secretos en una era en la que nosotros mismos nos hemos encargado de no tener secretos para nadie y además ceder gustosamente no solo nuestros datos sino nuestra imagen. Entonces, en toda esta exhibición, ¿no?, que en los últimos años pues la mayoría de los ciudadanos hemos realizado, y que por lo que me estáis contando empieza ya a haber una corriente, ¿no?, en la que queremos pues tener mucha más privacidad, va a jugar, entiendo, que la criptografía un papel fundamental ya en ese ciudadano que se ha expuesto libremente a todos los demás, al mundo, y va a recurrir, ¿creéis, a la criptografía para dar esos pasos hacia atrás que ahora se está arrepintiendo de no haber dado antes? ¿Qué creéis? A ver, Alfonso. La pregunta, la verdad, es complicada y filosófica a la vez. Yo quiero pensar que cuando quizás sea un poco soñador, quiero pensar que el ciudadano medio es inteligente cuando le das las herramientas y el conocimiento adecuado. Yo creo que probablemente esa libertad que hemos tenido de compartir cierta información, a lo mejor no hemos sido conscientes en general del peligro que supone. Y cuando a la gente le alertas de los peligros, si tiene opciones para protegerse, yo quiero pensar que en general la gente opta por protegerse. Entonces, quiero pensar, y así sucede cuando hay determinados servicios que más o menos intentan garantizar tu privacidad, que los usuarios los eligen e incluso llegan a pagar frente a opciones gratuitas. Yo creo que quiero pensar que es una tendencia, a lo mejor todavía tímida, ¿no?, si lo comparamos con otras grandes redes sociales, ¿no?, que la gente comparte información, pero quiero pensar que es una tendencia y que la criptografía es fundamental. Raúl y Abraham, brevemente, que se nos va. Raúl. Sí, nada, muy brevemente, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la criptología nos ofrece protección en 2 áreas, una es privacidad y otra es seguridad. Es verdad que en privacidad se ha perdido mucho en los últimos años y, como ocurre en otros ámbitos de la historia, se dan muchos vaivenes y ahora estamos reconduciéndolo. Por lo menos de aquí en adelante deberíamos poder proteger nuestra privacidad. Y sin duda en la parte de seguridad siempre nos estará ofreciendo todos sus beneplácitos. Abraham. Correcto, un poco lo mismo, ¿no? Nadie renuncia, todo el mundo no deja la puerta abierta ni deja absolutamente todos los activos que quiere proteger de forma que cualquiera pueda acceder a ellos. Por tanto, la criptografía en el terreno informático nos ofrece esa protección. Pues Alfonso Muñoz, Raúl Siles, gracias a ambos por habernos acompañado telefónicamente. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto que os veamos por este estudio. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Y Abraham Pasamar, el CEO de Incide, que ha estado desde el principio, desde las 18:30 con nosotros, por supuesto, que también igualmente agradecidos porque hayas compartido tiempo y conocimiento con todos nosotros. Mucha suerte, Abraham, lo mismo. Muchas gracias. Y que te veamos próximamente por aquí. Cuando queráis, a vuestra disposición. Y Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre, un placer compartir tiempo de radio con vosotros, con todos los oyentes, que hoy estoy seguro de que se han ido con más conocimiento, pero nos ha faltado la época de los romanos y de los egipcios, que nos la tienes que contar. Bueno, pues queda pendiente. Queda pendiente para otro programa. Vale, el próximo programa, por cierto, que hablaremos de un interesante estudio elaborado por Affinion y de otras muchas más cosas que, por supuesto, ya os iremos avanzando. Pablo, Mónica, gracias, amigos. A ti siempre, Eduardo. Y nosotros nos vemos mañana a partir de las 18:30. Hablaremos de internacionalización, hablaremos de economía, de macroeconomía, de muchas cosas que estoy seguro que os van a entretener. Hasta mañana.
Capital Radio Madrid, 105.7. Los lunes vente a correr a tu ritmo. Si eres corredor o quieres serlo, si te gusta el deporte y estar en forma, escucha A Tu Ritmo los lunes de 10:05 a 12 de la noche en Capital Radio. A Tu Ritmo, con Luis Blanco. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Capital Radio. Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar